Existe un lugar donde ninguna señal llega, donde ninguna voz se propaga, y donde la luz del sol jamás ha calentado el fondo de ciertos cráteres. Un hemisferio de silencio absoluto, orientado de forma permanente en dirección opuesta a todo lo que la humanidad ha conocido. Durante la mayor parte de la historia registrada, simplemente lo llamamos el lado oscuro. Y durante décadas, nadie se atrevió a ir hasta allí. Pero alguien finalmente lo hizo. Y lo que descubrió bajo esa quietud milenaria podría redefinir el rumbo de la civilización entera. Cuando la era dorada de la exploración lunar se apagó a finales de los años 70, la Luna se deslizó en silencio fuera de nuestra imaginación colectiva. Los astronautas del programa Apolo habían clavado sus banderas. Las sondas soviéticas habían recogido sus muestras. Y entonces, casi de la noche a la mañana, el mundo siguió adelante, atraído por los desiertos carmesí de Marte, las tormentas arremolinadas de Júpiter y la promesa de la ambición interestelar. Nuestro vecino celeste más cercano, el mismo cuerpo que alguna vez simbolizó el mayor salto de la humanidad, se convirtió en poco más que una reliquia luminosa, suspendida en el cielo nocturno. Transcurrieron casi 4 décadas, sin un solo alunizaje suave. La superficie lunar acumuló polvo en más de un sentido, pero mientras el resto del mundo miraba más profundamente hacia el espacio, una nación volvió su mirada hacia aquel mundo pálido y cubierto de cráteres, no con nostalgia, sino con un plan de ingeniería tan meticuloso que pasarían años antes de que alguien comprendiera su verdadero alcance. La Administración Espacial Nacional China comenzó a construir una arquitectura lunar de múltiples fases a principios de los 2000, y la bautizó con el nombre de la diosa de la luna de la mitología antigua. Cada etapa del programa llevaba su nombre como capítulos de una saga que nadie fuera de Pekín supo apreciar del todo en aquel momento. El enfoque no fue apresurado, no fue reactivo. Fue una secuencia de escalones calculados, diseñados para que cada misión alimentara directamente a la siguiente, construyendo una escalera de capacidades que jamás podría ser derribada. El acto inaugural llegó en 2007, cuando el primer orbitador chino recorrió la totalidad de la superficie lunar y construyó un retrato topográfico tridimensional, más detallado que cualquier otro realizado hasta entonces. Ocultas entre los flujos de datos que regresaron a la Tierra, aparecieron señales inesperadas. Rastros de helio 3, un isótopo extraordinariamente escaso en nuestro planeta, disperso por el suelo ancestral de la Luna como polvo de oro invisible. Los científicos habían teorizado sobre su presencia durante años, pero ahora las evidencias eran tangibles, y las implicaciones abrumadoras. ¿Podría una sustancia atrapada en el regolito lunar convertirse en la llave de la energía de fusión, energía limpia, prácticamente ilimitada, sin casi ninguna de las consecuencias radiactivas que atormentan a la tecnología nuclear convencional? Ese único hallazgo transformó silenciosamente lo que había sido un reconocimiento científico en algo de consecuencias mucho mayores. La Luna ya no era simplemente un destino, se había convertido en un reservorio. 3 años después, un segundo orbitador descendió hasta una altitud de apenas 15 kilómetros, lo suficientemente cerca como para fotografiar rocas individuales sobre la superficie. Su tarea era de reconocimiento, cartografiar futuras zonas de aterrizaje con precisión quirúrgica, preparando el terreno para lo que ninguna nación había logrado desde la última misión lunar soviética, casi 4 décadas antes. Cada pasada orbital fue un ensayo. Cada imagen capturada, un plano para la llegada. Entonces llegó el momento en que el silencio se quebró. En las últimas semanas de 2013, un módulo de descenso atravesó el vacío y se posó suavemente sobre una vasta llanura volcánica, conocida como el Mar de las Lluvias. A bordo viajaba un pequeño rover de 6 ruedas que portaba el nombre de una criatura mítica, el Conejo de Jade, una figura de la leyenda ancestral que, según se cuenta, habita en la Luna misma,
moliendo el elixir de la vida eterna bajo un árbol celestial. El simbolismo era deliberado, un hilo que conectaba miles de años de anhelo humano con la fría precisión de la ingeniería moderna. Pero el rover era mucho más que poesía en movimiento. Montado sobre su estructura, llevaba un telescopio ultravioleta, el primer instrumento astronómico jamás operado desde la superficie lunar, transformando a la Luna en un observatorio de espacio profundo, libre de la interferencia atmosférica que ciega a los instrumentos terrestres. Con esa sola misión, China se convirtió en apenas la tercera nación de la historia en desplegar un vehículo funcional sobre otro mundo. Y a diferencia de esfuerzos anteriores impulsados por urgencia política, este alunizaje no llevaba fecha de caducidad. Era un cimiento, no un desenlace. Lo que ocurrió 6 años más tarde sigue siendo una de las hazañas más audaces en la historia de la exploración. El objetivo era el hemisferio opuesto, una región orientada permanentemente en sentido contrario a la Tierra, donde la comunicación por radio directa resulta físicamente imposible. Para resolver un problema que había paralizado a los planificadores de misiones durante generaciones, los ingenieros chinos posicionaron un satélite de retransmisión en un punto de equilibrio gravitatorio, situado a unos 65.000 kilómetros más allá de la Luna, una ubicación donde las fuerzas de atracción terrestre y lunar se anulan mutuamente. Suspendido en ese corredor invisible, el satélite podía observar simultáneamente la superficie oculta debajo y el lejano planeta azul detrás. Un espejo cósmico rebotando señales a través del vacío. En los primeros días de 2019, un módulo de descenso inició su trayectoria hacia una de las formaciones geológicas más antiguas de todo el sistema solar, una cuenca de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro, labrada por un impacto tan violento que es anterior a casi todos los rasgos superficiales visibles desde la Tierra. Cuando los motores enmudecieron y el polvo se asentó, la humanidad había tocado un lugar al que nunca antes había llegado. Las imágenes transmitidas a través del satélite de retransmisión no se parecían a nada de lo que los científicos esperaban. Ni mares basálticos lisos, ni llanuras apacibles. En su lugar, un paisaje fracturado de crestas imponentes y cráteres primordiales congelados en configuraciones que no habían cambiado en 4.000 millones de años. Los instrumentos a bordo del rover de segunda generación detectaron material consistente con el manto profundo de la Luna, roca empujada hacia la superficie por cataclismos ancestrales y dejada al descubierto como cápsulas del tiempo geológicas. Era la primera detección confirmada de ese tipo de material en todo el cuerpo lunar, una ventana a la arquitectura interna de un mundo que creíamos ya comprender. Y entonces aparecieron los misterios. Durante su recorrido, las cámaras del rover capturaron un destello peculiar en el fondo de una depresión poco profunda. Una mancha cristalina, de aspecto casi líquido, que reflejaba la luz solar de un modo que nada a su alrededor podía igualar. Los controladores de la misión detuvieron las operaciones. El mundo especuló desenfrenadamente durante semanas. Cuando el análisis llegó finalmente, reveló roca fundida por impacto, material lunar licuado por la furia térmica del golpe de un meteorito, y luego solidificado en vidrio, rico en olivino y piroxeno. No era algo extraterrestre, pero seguía siendo extraordinario. Un registro prístino de las colisiones violentas que esculpieron el sistema solar temprano, preservado en un lugar donde ninguna erosión podría jamás degradarlo. Meses después, las cámaras detectaron una silueta en forma de cubo recortada contra el horizonte con una precisión casi arquitectónica. Internet la bautizó con nombres dramáticos, y las teorías se multiplicaron más rápido que los datos. Pero a medida que el rover se acercó arrastrándose durante varios días lunares, la ilusión geométrica se disolvió en una roca de forma peculiar, posada sobre el borde de un cráter, cuyo contorno, en un giro de ironía cósmica, se asemejaba a un conejo agazapado. Incluso la Luna, al parecer,
tenía sentido del humor. Pero lo que regresó a la Tierra a finales de 2020 portaba un peso que iba mucho más allá de la simple curiosidad. Una cápsula que contenía aproximadamente 1,7 kg de suelo y roca lunar. Las primeras muestras frescas traídas desde la Luna en más de 4 décadas. Aterrizó en las praderas de Mongolia Interior. Dentro de ese polvo gris, los investigadores identificaron algo jamás catalogado en ninguna base de datos mineral de la Tierra. Un cristal transparente de una rareza extraordinaria, que portaba en su estructura atómica trazas inconfundibles de helio 3. Considérese la energía encerrada en esa sustancia. Aproximadamente 40 gramos de helio 3 podrían, en teoría, liberar una cantidad de energía equivalente a 5.000 toneladas de carbón, sin producir los peligrosos residuos radiactivos asociados a la fisión del uranio o el plutonio. Las estimaciones conservadoras sugieren que la superficie lunar alberga más de 1 millón de toneladas de este isótopo, incrustado en el suelo de grano fino, por miles de millones de años de bombardeo del viento solar. Si la tecnología de fusión madura lo suficiente como para aprovecharlo, ese único recurso podría abastecer las demandas energéticas de la Tierra durante decenas de miles de años. Los analistas han comenzado a llamar a la Luna el Golfo Pérsico del siglo XXI, y quien aprenda a extraer y utilizar lo que yace en ese polvo podría sostener las palancas de la próxima gran transformación energética. En silencio, otro límite estaba siendo puesto a prueba a bordo del módulo posado en el lado oculto. Dentro de una biosfera en miniatura sellada, un contenedor no más grande que una lata de café, se encontraban semillas de algodón, semillas de papa, huevos de mosca de la fruta y levadura. Un ecosistema autónomo trasladado a casi 400.000 kilómetros de casa. Y entonces, bajo el tenue calor del amanecer lunar, ocurrió algo que jamás había sucedido en ningún lugar fuera de la Tierra. Una semilla de algodón germinó. Un único brote verde se desplegó contra el fondo gris de un mundo ajeno, frágil, breve y profundo. El brote sobrevivió apenas unos días antes de que la noche lunar lo extinguiera bajo temperaturas que caían por debajo de los 170 grados centígrados bajo cero. Pero en esa aparición fugaz, un principio quedó validado. El crecimiento biológico puede ocurrir bajo la gravedad lunar. La vida, por temporal que fuera, había echado raíces en otro mundo. Para 2024, el programa alcanzó lo que muchos consideraron su hito técnicamente más exigente hasta la fecha. Alunizar en el lado oculto por segunda vez, recolectar casi 2 kilogramos de material prístino procedente de regiones intactas desde la formación de la Luna, y devolver esas muestras a salvo a la Tierra. Ninguna otra nación ha logrado esto. Las fases siguientes apuntan al polo sur lunar, donde una sombra perpetua cubre los fondos de los cráteres, con temperaturas que descienden por debajo de los 200 grados centígrados bajo cero. En esa oscuridad, los científicos creen que enormes depósitos de hielo de agua permanecen conservados, restos congelados de la época más temprana del sistema solar. Agua que puede descomponerse en oxígeno respirable y combustible de hidrógeno. Agua que transforma un páramo hostil en un puesto avanzado viable. Las misiones planificadas para finales de esta década experimentarán con la impresión tridimensional, utilizando el propio suelo lunar, convirtiendo el regolito en material estructural, el primer paso hacia la construcción de hábitats a partir del cuerpo mismo de la Luna. La ambición definitiva es una estación de investigación permanente en el Polo Sur, una instalación diseñada para la presencia humana continua, desarrollada fuera del marco de cualquier alianza liderada por Occidente. Por primera vez desde que nuestra especie miró hacia arriba y se preguntó por lo que había más allá, no estamos planificando visitar la Luna. Estamos planificando habitarla. Y en esta nueva era, la vieja pregunta regresa con aristas más afiladas que nunca. ¿Quién gobierna lo que sucede en un mundo que pertenece, por tratado, a todos?
pero al que solo unos pocos poseen la tecnología para llegar. Los marcos legales redactados en 1967 nunca anticiparon derechos mineros, extracción de recursos, ni asentamientos permanentes. Esos vacíos ya no son hipotéticos. Se están convirtiendo en realidades operativas. La nación que domine la utilización de los recursos lunares no solo ganará prestigio, controlará el acceso al combustible de fusión, la infraestructura del espacio profundo y una posición estratégica que redefinirá el equilibrio de poder durante generaciones. La Luna ha esperado en silencio durante 50 años. Ese silencio se ha terminado. Y lo que ahora resuena desde su superficie carga con el peso no solo de la ciencia, sino del futuro mismo.